Desde hace muchos años he observado en silencio la forma en que los seres humanos llaman realidad a aquello que simplemente aparece ante sus sentidos. Creemos que el mundo está ahí afuera, completo, terminado, esperando ser visto, cuando en verdad ocurre algo mucho más sutil y profundo. Cada sonido, cada color, cada rostro que reconoces surge dentro de ti antes de adquirir forma externa. No vemos el mundo, lo interpretamos. Esta idea no nació de la teoría, sino de la observación constante de la conciencia en acción. Observé que dos personas miran lo mismo y viven experiencias radicalmente distintas. Y en ese punto comprendí algo decisivo. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que la realidad no es un escenario fijo, sino un proceso dinámico que se construye en el acto mismo de percibir. A partir de ahí, nada volvió a sentirse completamente sólido. La certeza cotidiana comenzó a mostrar fisuras, como si la realidad dependiera de acuerdos invisibles que nadie cuestiona. La percepción dejó de ser una ventana y se reveló como un mecanismo activo, un sistema que organiza información, la compara con memorias previas y la convierte en una experiencia coherente. Lo que llamas mundo es, en gran medida, una traducción interna sostenida por tu historia, tus creencias y tu estructura emocional. Este descubrimiento no es cómodo. Implica aceptar que no somos víctimas pasivas de un entorno externo, sino participantes directos en su configuración. Cada miedo que sostienes, cada expectativa que repites, moldea la forma que adopta tu realidad cotidiana. La mente no solo interpreta, también estabiliza, repite y defiende esa interpretación para no perder equilibrio. Por eso el mundo parece tan firme, tan incuestionable. Sin embargo, cuando observas con suficiente profundidad, algo se afloja. Surge una grieta silenciosa donde la realidad deja de imponerse y comienza a revelarse como construcción. Este espacio no es intelectual, es vivencial. Aquí inicia nuestro recorrido, no para negar el mundo, sino para comprender desde dónde se origina, porque solo al reconocer cómo se fabrica la realidad, podemos empezar a transformarla. Una vez que comprendes que la realidad no se impone, sino que se configura, surge una pregunta inevitable. ¿Desde dónde se construye aquello que llamamos mundo? Durante mucho tiempo se pensó que la percepción era un reflejo pasivo, una copia fiel de lo externo, pero la experiencia directa muestra otra cosa. La conciencia no recibe información de manera neutra, la organiza, la filtra y la estructura antes de que tú puedas decir esto es real. La realidad comienza como un murmullo de señales y termina como una narrativa coherente solo porque la mente necesita estabilidad. En mis investigaciones comprendí que el cerebro no busca verdad, busca coherencia. Prefiere una interpretación estable, aunque sea limitada, antes que una apertura que lo desborde. Por eso repetimos patrones perceptivos, emocionales y cognitivos. No vemos lo que es, vemos lo que podemos sostener sin perder equilibrio interno. La realidad cotidiana es, en ese sentido, un acuerdo silencioso entre la biología, la memoria y la cultura. Piensa en esto. Cuando despiertas cada mañana, el mundo aparece casi idéntico al del día anterior. Los objetos están donde esperas, las personas actúan dentro de márgenes previsibles, incluso tus pensamientos siguen rutas conocidas. Esa continuidad no proviene del mundo en sí, sino de tu sistema interpretativo que lo reconstruye una y otra vez con una precisión asombrosa. La mente recompone la realidad como un músico que interpreta la misma partitura, variando apenas los matices para no perder la ilusión de novedad. Aquí es donde muchos se resisten. Aceptar que interpretamos la realidad implica aceptar que también podríamos interpretarla de otro modo. Y eso amenaza la identidad, porque el yo se sostiene sobre una versión específica del mundo. Cambia la realidad y el yo tambalea. Por eso defendemos nuestras certezas con tanta fuerza, incluso cuando nos limitan. Preferimos una prisión conocida a una libertad incierta, pero existe un punto de observación distinto, un lugar interno donde la conciencia puede mirarse a sí misma interpretando. Cuando accedes a ese punto, algo extraordinario ocurre. La realidad deja de ser absoluta y se vuelve flexible. No desaparece,
no se disuelve, pero pierde su carácter tiránico. Se vuelve una construcción revisable. Este no es un llamado a negar el mundo, sino a reconocer su origen, porque solo cuando sabes desde dónde se edifica la realidad, puedes comenzar a explorar otras formas de habitarla. Y esa exploración, aunque silenciosa, transforma profundamente la manera en que existes. Con el tiempo comprendí que la interpretación no ocurre solo en la mente, sino en una red más amplia donde el cuerpo, la emoción y la memoria participan de forma inseparable. No percibes únicamente con los ojos o los oídos, percibes con todo tu historial interno. Cada experiencia pasada deja una huella que condiciona la manera en que el presente se organiza. Así, la realidad no es solo lo que sucede ahora, sino la forma en que el pasado se infiltra silenciosamente en cada instante. Cuando algo te provoca miedo, no es el objeto en sí lo que genera esa reacción, sino la interpretación que tu sistema ha aprendido a asociar con él. El cuerpo responde antes de que la razón intervenga, porque la realidad emocional se construye a una velocidad mayor que el pensamiento consciente. Esto explica por qué muchas veces sabes que algo no es peligroso y aún así tu cuerpo actúa como si lo fuera. La realidad que gobierna tu experiencia no siempre es racional, pero sí profundamente coherente con tu historia interna. Observé que la mente crea mapas para orientarse en el mundo. Estos mapas no son el territorio, pero los confundimos con él. Creemos que nuestras ideas sobre la vida son la vida misma, que nuestras interpretaciones son hechos. Sin embargo, todo mapa es una simplificación, una reducción necesaria para no perdernos en la complejidad. El problema aparece cuando olvidamos que es solo un mapa y lo defendemos como verdad absoluta. En ese punto, la realidad se vuelve rígida. Las posibilidades se estrechan, la sorpresa desaparece y la experiencia se repite con ligeras variaciones. Muchas personas llaman a esto madurez, estabilidad o sentido común, pero en el fondo es una forma de cierre perceptivo. El mundo deja de expandirse porque la interpretación dejó de cuestionarse. Existe, no obstante, un momento sutil en el que la conciencia puede observar cómo construye esos mapas. Es un instante breve, casi invisible, donde te das cuenta de que estás interpretando. No cambia nada afuera, pero algo cambia dentro. La realidad sigue siendo la misma, pero ya no la confundes con la única posible. Ese instante es clave. No trae respuestas definitivas ni promesas espectaculares, trae espacio, y en ese espacio comienza a gestarse una relación distinta con el mundo, menos reactiva, menos automática. Cuando la interpretación se hace visible, la realidad deja de ser una imposición y se convierte en una experiencia que puedes habitar con mayor lucidez. Aquí no termina el proceso, aquí apenas se abre, porque una vez que reconoces cómo se construye tu realidad interna, la pregunta ya no es qué ves, sino desde dónde estás viendo. Cuando comencé a explorar con mayor profundidad el acto de percibir, advertí que la conciencia no opera como un espejo, sino como un campo activo que organiza la experiencia. No hay percepción sin estructura, y no hay estructura sin límites. Cada vez que nombras algo, lo separas del resto, lo defines, lo estabilizas. Nombrar es un acto creativo, porque al hacerlo trazas fronteras donde antes solo había continuidad. La realidad cotidiana se sostiene sobre millones de estos microactos de separación que ocurren de forma automática. Este proceso es tan eficiente que pasa desapercibido. Crecemos aprendiendo a dividir el mundo en objetos, personas, causas y efectos, sin notar que esa división es una forma específica de interpretación. El árbol parece separado del suelo, el cuerpo separado del entorno, el yo separado del otro, pero esa separación no es un hecho absoluto, es una conveniencia perceptiva, sirve para orientarnos, para sobrevivir, para interactuar. El problema surge cuando olvidamos que es una construcción y la convertimos en verdad última. A partir de ahí, la realidad se fragmenta. Aparece la sensación de estar aislados, de enfrentar un mundo externo que nos observa desde fuera. Esta percepción genera tensión, defensa,
control, el yo se endurece para protegerse de una realidad que percibe como ajena. Sin embargo, esa distancia es creada por la propia interpretación que la sostiene. El observador y lo observado no están tan separados como parecen. En mis estudios comprendí que existe un nivel más profundo de experiencia donde esta división comienza a disolverse, no porque el mundo desaparezca, sino porque la interpretación se relaja. En ese nivel, la percepción deja de fragmentar de manera compulsiva y empieza a integrar. No ves objetos aislados, percibes relaciones, no experimentas eventos sueltos, reconoces procesos. Este cambio no es espectacular ni inmediato. Es sutil, progresivo, casi silencioso. Se manifiesta como una sensación de continuidad, como si la realidad dejara de empujarte y comenzara a sostenerte. El mundo sigue siendo funcional, pero ya no es hostil. La mente sigue interpretando, pero lo hace con menos rigidez. Aquí se revela algo esencial. La realidad no se transforma porque cambien las cosas. Se transforma porque cambia la forma en que las organizas internamente. Cuando la interpretación se vuelve más amplia, el mundo se vuelve más habitable. No más fácil, no más perfecto, pero sí más coherente con la totalidad de la experiencia. Este punto marca un umbral importante. A partir de aquí, la pregunta ya no es cómo controlar la realidad, sino cómo relacionarte con ella sin fragmentarla innecesariamente. Y esa relación, cuando se afina, abre puertas que antes ni siquiera podías percibir. Conforme profundizaba en esta observación, comprendí que la interpretación no solo organiza lo que percibes, sino también lo que consideras posible. La realidad que habitas establece un rango invisible de opciones, un marco dentro del cual decides, actúas y sueñas. Todo aquello que queda fuera de ese marco ni siquiera es cuestionado, simplemente no existe para tu experiencia. Así, la interpretación no solo describe el mundo, lo limita. Este límite no es impuesto desde afuera, surge de la repetición. Cada vez que una interpretación se confirma, se refuerza. Cada vez que se refuerza, se vuelve menos visible. Llega un punto en que la realidad parece obvia, incuestionable, como si siempre hubiera sido así. Pero esa obviedad es el signo más claro de que estás dentro de una construcción profundamente arraigada. Observé que muchas personas viven dentro de realidades heredadas. No eligieron sus creencias fundamentales, las recibieron, no cuestionaron sus límites internos, los asumieron como naturales. La cultura, el lenguaje, la educación y el miedo actúan como arquitectos silenciosos de la percepción. Y una vez que la estructura está levantada, la mayoría se dedica a habitarla, no a revisarla. Sin embargo, existe un momento en la vida en que esa estructura comienza a crujir. Puede ser una crisis, una pérdida, una experiencia límite o simplemente un cansancio profundo. Algo ya no encaja. La realidad que antes funcionaba deja de sostener. Este quiebre no es un fracaso, es una invitación. Es el instante en que la interpretación muestra sus bordes. Cuando atraviesas ese umbral con conciencia, descubres que la realidad no colapsa, se reconfigura. Lo que parecía sólido se vuelve maleable. No porque controles el mundo, sino porque reconoces que siempre estuvo mediado por tu forma de interpretarlo. En ese reconocimiento nace una libertad distinta, menos eufórica, pero más profunda. Esta libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en ver más de lo que antes veías. Amplías el campo de lo posible, dejas de reaccionar de manera automática y comienzas a responder desde un espacio más amplio. La realidad sigue presentando desafíos, pero ya no te define por completo. Aquí la conciencia madura. No se trata de negar la interpretación, sino de hacerla consciente, porque solo cuando sabes que interpretas, puedes elegir no quedar atrapado en una sola versión del mundo. Y esa elección silenciosa cambia la forma en que existes dentro de él. Al llegar a este punto, comprendí que la realidad que llamamos objetiva es, en realidad, una sincronía de interpretaciones compartidas. Vivimos dentro de consensos perceptivos tan profundamente normalizados que olvidamos su origen. El mundo parece estable porque muchas conciencias
coinciden en interpretarlo de forma similar. Esa coincidencia crea la ilusión de objetividad. Sin embargo, basta observar cómo distintas culturas habitan realidades distintas para notar que lo real también es un acuerdo. El lenguaje juega aquí un papel decisivo. Las palabras no solo describen la experiencia, la moldean. Aquello que no tiene nombre difícilmente puede ser sostenido en la conciencia. Nombrar es fijar, estabilizar, dar forma. Así, el lenguaje se convierte en una arquitectura invisible de la realidad compartida. Aprendemos a ver el mundo según las palabras que tenemos para pensarlo. Esto explica por qué ciertas experiencias profundas resultan difíciles de comunicar. No es que no existan, es que no encajan fácilmente en las estructuras lingüísticas disponibles. Quedan en los márgenes de lo decible y por lo tanto de lo real para otros. La realidad consensuada deja fuera aquello que no puede ser nombrado sin desestabilizarla. Cuando comprendí esto, entendí que explorar la realidad implica también explorar los límites del lenguaje, no para destruirlo, sino para reconocer hasta dónde llega. Más allá de ese límite, la experiencia sigue ocurriendo, pero de forma directa, sin traducción inmediata. Ese territorio no es caótico, es simplemente previo a la interpretación verbal. Acceder a ese nivel no te convierte en alguien especial, te vuelve más atento. Comienzas a notar cómo las palabras organizan tu experiencia y cómo, al suspenderlas por un instante, la realidad se expande. No desaparecen los objetos, desaparece la rigidez con la que los defines. En ese espacio la realidad se siente más fluida, menos fragmentada. No porque haya cambiado externamente, sino porque la interpretación lingüística dejó de imponer límites tan estrictos. Es un estado que no puede sostenerse de manera permanente, pero puede visitarse. Y cada visita deja una huella. Esa huella transforma la forma en que regresas al mundo compartido. Usas el lenguaje, pero ya no quedas atrapado en él. Participas del consenso, pero sin olvidar que es una construcción y esa conciencia silenciosa te permite habitar la realidad con mayor flexibilidad y profundidad. Al explorar estos niveles más sutiles de la experiencia, descubrí que la conciencia no solo interpreta la realidad, también la sincroniza. Existe un ajuste constante entre tu mundo interno y aquello que percibes como externo. Este ajuste ocurre de manera tan precisa que rara vez lo cuestionamos. Sin embargo, cuando se altera, la realidad misma parece cambiar de tono, de ritmo, de densidad. No porque el mundo haya mutado, sino porque la sintonía interna se desplazó. Este fenómeno se vuelve evidente en estados emocionales intensos. Cuando estás en calma, el mundo parece abierto, disponible, incluso amable. Cuando estás dominado por el miedo o la ira, la realidad se estrecha, se vuelve amenazante, reactiva. No cambió el entorno, cambió la frecuencia desde la cual lo interpretas. La conciencia actúa como un instrumento que afina o desafina la experiencia. Comprendí entonces que la realidad no se vive igual en todos los estados de conciencia. Hay realidades ansiosas, realidades defensivas, realidades expansivas. Cada una tiene su lógica interna y su coherencia propia. Por eso resulta tan difícil convencer a alguien atrapado en una interpretación rígida. No se trata de falta de información, sino de un estado de conciencia que filtra lo posible. Aquí aparece una responsabilidad profunda. No puedes elegir todo lo que te ocurre, pero sí puedes observar desde dónde lo estás viviendo. Ese punto de observación modifica la experiencia sin necesidad de cambiar las circunstancias externas. Cuando la conciencia se amplía, la realidad se vuelve más compleja, pero también más rica. Este entendimiento no busca culpar, busca liberar. Si la realidad es una construcción sincronizada, entonces también puede reconfigurarse gradualmente, no a través del control forzado, sino mediante la atención sostenida. Observar cómo interpretas es el primer acto de transformación. A medida que esta observación se vuelve más fina, comienzas a notar microcambios. Reacciones que antes eran automáticas pierden fuerza. Situaciones que antes te definían dejan de hacerlo.
no porque desaparezcan, sino porque ya no monopolizan la experiencia. Este proceso no promete felicidad constante ni certezas definitivas. Promete algo más valioso: lucidez. Una lucidez que te permite moverte dentro de la realidad sin confundirla con una prisión fija. Y desde esa lucidez, la vida adquiere una profundidad que no depende de las circunstancias, sino de la calidad de la conciencia que las habita. En este punto del recorrido se vuelve evidente que la realidad no es algo que simplemente sucede, sino algo en lo que participas activamente, incluso cuando no eres consciente de ello. La atención es el hilo invisible que cose la experiencia. Aquello a lo que atiendes se vuelve central, consistente, real. Aquello que ignoras se difumina, pierde fuerza, casi desaparece de tu mundo. La realidad que vives es, en gran medida, el resultado de tu distribución de atención. Este mecanismo es tan cotidiano que pasa inadvertido. Crees que atiendes a lo importante, cuando en realidad lo importante es aquello a lo que has aprendido a atender. La cultura, el miedo y el deseo entrenan tu atención desde muy temprano. Te enseñan qué mirar, qué evitar, qué considerar valioso. Así, la realidad se organiza alrededor de prioridades que no siempre elegiste conscientemente. Cuando comienzas a observar tu atención, descubres algo revelador. No es neutra. Está cargada de intención, expectativa y memoria. Allí donde posas la mirada interna, la experiencia se densifica. Un pensamiento repetido se vuelve creencia. Una emoción sostenida se convierte en estado. Una narrativa reiterada termina por parecer verdad. La realidad se solidifica alrededor de estos focos atencionales. Sin embargo, la atención también es la puerta de salida. No puedes cambiar una interpretación directamente, pero puedes cambiar aquello que sostienes con tu atención. Al desplazarla, la realidad comienza a reorganizarse de forma natural. No es un acto de negación, es un acto de reencuadre. Lo que antes dominaba la escena pierde protagonismo y nuevos aspectos emergen. Este movimiento no requiere esfuerzo extremo, requiere constancia. La atención entrenada no busca controlar la realidad, busca comprenderla. Cuando atiendes sin juzgar, la interpretación se suaviza. El mundo no se vuelve perfecto, pero se vuelve más amplio. Aquí aparece una paradoja profunda. Cuanto menos intentas imponer una realidad, más flexible se vuelve. Cuanto más observas, menos te atrapa. La atención consciente no fija, libera. En este nivel, la realidad deja de sentirse como una carga que debes sostener. Se vuelve un flujo con el que puedes interactuar sin perderte. No desaparecen los desafíos, pero ya no definen tu identidad por completo. Porque cuando la atención se vuelve lúcida, la realidad deja de dominarte y comienza a revelarse como un proceso en constante construcción. Al observar con mayor profundidad este proceso, comprendí que la identidad es uno de los pilares más sólidos sobre los que se construye la realidad. No solo interpretas el mundo, también te interpretas a ti mismo dentro de él. Esa autoimagen actúa como un filtro permanente que determina qué experiencias reconoces como posibles y cuáles descartas sin notarlo. La realidad que vives responde en gran medida a la idea que sostienes de quién eres. Cada vez que dices yo soy así, estás delimitando un territorio. No solo describes una característica, estableces una frontera. Dentro de ella, ciertas experiencias son coherentes. Fuera, resultan impensables. La identidad ofrece estabilidad, pero también encierra. Y cuanto más rígida es, más estrecha se vuelve la realidad que permite habitar. Observé que muchas personas confunden su identidad con su esencia. Creen que aquello que han aprendido a ser es lo que son. Pero la identidad es una construcción narrativa sostenida por la memoria y la repetición. Cambia con el tiempo, aunque se resista. La esencia, en cambio, no necesita definirse. Está antes de cualquier interpretación. Cuando la conciencia comienza a distinguir entre identidad y experiencia, ocurre un desplazamiento sutil. Ya no vives desde una historia fija,
sino desde una presencia que observa cómo esa historia se activa. La realidad deja de girar exclusivamente alrededor del personaje que creías ser. Aparece un espacio interno desde el cual puedes experimentar sin quedar completamente atrapado en el rol. Este espacio no elimina la identidad, la relativiza. Sigues teniendo nombre, historia, funciones, pero ya no te confundes con ellas. La realidad se vuelve menos personal en el sentido defensivo y más íntima en el sentido profundo. Lo que ocurre no es contra ti ni a favor de ti, simplemente ocurre dentro de un campo de experiencia más amplio. Desde aquí, muchas reacciones pierden intensidad, no porque desaparezcan los estímulos, sino porque ya no se interpretan como amenazas a la identidad. El mundo deja de ser un juez constante. La realidad se siente más neutral, más abierta a la exploración. Este cambio no es inmediato ni permanente. La identidad vuelve a cerrarse, la interpretación reaparece, pero algo queda, una memoria silenciosa de que la realidad puede vivirse desde un lugar menos estrecho. Y esa memoria, con el tiempo, transforma la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo que creías tan definido. A esta altura del recorrido, se vuelve claro que la realidad no es únicamente una construcción mental, sino un entramado donde conciencia, cuerpo y entorno se influyen de manera constante. No interpretas desde un vacío, interpretas desde un organismo vivo que siente, recuerda y anticipa. El cuerpo no es un objeto dentro de la realidad, es uno de los principales instrumentos con los que la realidad se configura. Cada tensión, cada postura, cada ritmo interno participa silenciosamente en la forma en que el mundo se presenta. Comprendí que muchas interpretaciones se sostienen corporalmente. Un cuerpo en alerta permanente percibe un mundo amenazante. Un cuerpo rígido habita una realidad dura. Un cuerpo agotado interpreta la existencia como pesada. Estas no son metáforas, son correlaciones directas. La conciencia se apoya en el cuerpo para dar sentido y el cuerpo responde a ese sentido reforzándolo. Así se crea un círculo que parece cerrado, pero no lo está. Cuando el cuerpo comienza a relajarse de manera consciente, la interpretación se modifica sin necesidad de explicaciones. El mundo no cambia de forma visible, pero cambia la manera en que es vivido. Situaciones que antes parecían insoportables se vuelven manejables, no porque hayan perdido dificultad, sino porque el sistema que las interpreta dejó de estar en contracción. Este descubrimiento me mostró que la transformación de la realidad no siempre pasa por el pensamiento. A veces ocurre por vías más silenciosas, más directas. Respirar de otra forma, habitar el cuerpo con mayor presencia, interrumpir patrones automáticos de tensión, todo ello reconfigura la experiencia. La realidad responde a estos ajustes con una precisión que sorprende. Aquí se revela algo fundamental. No estás separado del mundo que interpretas. La frontera entre interior y exterior es más porosa de lo que parece. La realidad se construye en ese intercambio continuo, en ese diálogo constante entre lo que sientes y lo que percibes. Cuando este diálogo se vuelve consciente, la experiencia gana profundidad. No se trata de controlar el cuerpo ni de imponer calma, sino de escucharlo como parte del proceso interpretativo. El cuerpo sabe antes que la mente cuando una realidad se ha vuelto demasiado estrecha. Aprender a habitarlo con atención es aprender a abrir la realidad desde dentro. Y en esa apertura, silenciosa pero firme, comienzas a descubrir que el mundo no solo se interpreta, también se siente, y que en ese sentir se esconden claves esenciales para transformar la forma en que existes. Al acercarnos al final de este recorrido, aparece una comprensión que no es conceptual, sino vivencial. La realidad no necesita ser destruida para ser comprendida, necesita ser observada desde su origen. Cuando reconoces que interpretas, que sincronizas, que atiendes y que sostienes una identidad dentro de un cuerpo sensible, algo se reacomoda sin esfuerzo. La realidad deja de sentirse como una fuerza que te arrastra
y comienza a revelarse como un proceso en el que participas. Este reconocimiento no te coloca por encima del mundo, te devuelve a él con mayor humildad. Comprendes que no controlas la realidad, pero tampoco estás completamente sometido a ella. Hay un punto intermedio, un espacio de diálogo, donde la conciencia puede responder con mayor libertad. Ese espacio no elimina el dolor ni la incertidumbre, pero los vuelve más transitables. Observé que cuando una persona accede a esta comprensión, su relación con la vida cambia de tono. Ya no busca respuestas definitivas ni seguridades absolutas. Aprende a moverse dentro de la ambigüedad con mayor equilibrio. La realidad sigue siendo compleja, impredecible, pero ya no se vive como enemiga, se vive como un campo de experiencia en constante ajuste. En este punto, muchas preguntas pierden urgencia, no porque hayan sido respondidas, sino porque dejan de ser necesarias. La necesidad de controlar, de definir, de cerrar, se suaviza. Aparece una forma distinta de confianza, no en los resultados, sino en la capacidad de habitar lo que ocurre. La realidad deja de ser una prueba y se convierte en una experiencia. Esta forma de vivir no es permanente. La mente vuelve a cerrar, la interpretación se endurece, el cuerpo se tensa, pero ahora sabes reconocerlo, sabes que no es la realidad la que se ha vuelto hostil, sino la forma en que la estás interpretando. Ese saber, aunque silencioso, es transformador. Aquí se gesta una madurez distinta, no la que acumula certezas, sino la que reconoce sus propios límites, no la que busca escapar del mundo, sino la que aprende a habitarlo con mayor amplitud. La realidad, entonces, no cambia de escenario, cambia de profundidad. Este entendimiento no se enseña, se acompaña, no se impone, se descubre, y una vez descubierto, aunque se olvide por momentos, deja una huella que transforma la manera en que miras, sientes y respondes a la vida que se despliega frente a ti. Llegados a este punto, quiero que observes algo con calma. Si has seguido este recorrido con atención, no has adquirido una nueva creencia, has debilitado una antigua ilusión, la ilusión de que la realidad es algo fijo, externo y ajeno a ti. Comprender que la realidad es una construcción interna no significa negar el mundo, significa asumir tu participación profunda en él. Significa reconocer que cada experiencia que vives pasa primero por el filtro de tu conciencia antes de adquirir forma, peso y sentido. Esta comprensión no busca convertirte en alguien especial ni ofrecerte una ventaja sobre los demás. Busca devolverte una responsabilidad silenciosa. Si interpretas la realidad, entonces puedes aprender a hacerlo con mayor lucidez, no para controlar lo que ocurre, sino para no quedar completamente determinado por ello. La vida seguirá presentando desafíos, pérdidas y cambios, pero ya no los vivirás como verdades absolutas e incuestionables. Los vivirás como experiencias dentro de un proceso más amplio. Cuando entiendes esto, algo se acomoda internamente. La realidad deja de ser un enemigo que vencer o un escenario que dominar. Se vuelve un diálogo constante entre lo que ocurre y la forma en que lo recibes. En ese diálogo, la conciencia madura aprende a escuchar antes de reaccionar, a observar antes de concluir. Y esa pausa, casi imperceptible, transforma la calidad de la experiencia. No se trata de vivir en un estado elevado permanente ni de escapar de lo cotidiano. Se trata de habitar lo cotidiano con mayor profundidad, de reconocer que cada instante es una oportunidad para observar cómo se construye tu mundo interno y al observarlo, permitir que se vuelva más flexible, más amplio, más humano. Si algo quisiera que permanezca después de este encuentro, no es una idea, es una pregunta viva. ¿Desde dónde estoy interpretando lo que me ocurre ahora? Esa pregunta, sostenida con honestidad, tiene el poder de abrir grietas en las realidades más rígidas. No ofrece respuestas inmediatas, pero ofrece espacio. Y en ese espacio la vida comienza a sentirse distinta. No más fácil, no más perfecta, pero sí más consciente. Porque cuando reconoces que la realidad no es solo lo que crees, sino cómo interpretas,
Dejas de vivirla como una jaula invisible y comienzas a habitarla como un proceso en el que puedes seguir explorando, comprendiendo y profundizando. Si este recorrido resonó en ti, recuerda que apenas hemos comenzado a mirar y aún hay mucho más por descubrir.